Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Vélez desde Castellón, España. Quisiera dar las gracias a Casa IAM por, por toda su labor cultural, por todo lo que hacemos entre todos y a Ada Zaglia por esta presentación y por haber organizado todo esto y a los organizadores de la feria, a Alan, César, sponsors, a todo el mundo. Y quisiera hoy hablarles de algo muy importante en nuestra tradición, que es la Virgen del Pilar o la Pilarica, y también de las Jotas. La historia de la Virgen del Pilar es una de las más antiguas y llamativas, ya que comienza el año 40 de nuestra era. En un viaje del apóstol Santiago aquí a España, resulta que pasó por Asturias, Galicia y luego llegó a Celtiberia, lo que ahora es Zaragoza. Y estaba allí descansando, de día predicaba y de noche descansaba, pero estaba muy desanimado ya que no funcionaban las cosas como él quería. Y pidió una señal, algo que le mostrara que estaba siguiendo el camino correcto. Entonces se le apareció la Virgen María. La Virgen sobre un pilar de mármol, de ahí que le vino el nombre de la Virgen del Pilar. Y lo más curioso es que la Virgen aún vivía, por lo que es una de las cuestiones más llamativas de esta Virgen, ¿no? Y a partir de entonces pasó a llamarse la Virgen del Pilar. Y le dijo al apóstol que mientras ella estuviese allí, en el Pilar de pie, seguiría habiendo discípulos en España. Entonces solo le pidió que le construyera una iglesia. Y es lo que hicieron sus 8 apóstoles, los 8 hombres que iban con él, y empezaron a construir la iglesia. Pronto se sumaron muchos discípulos y fue así como poco a poco fue creciendo la fe. Y cuando estuvo ya terminada, mandó un presbítero que se ocupase de la iglesia a uno de sus discípulos. Y quedó como la iglesia de Santa María del Pilar. Hay muchos milagros que se le atribuyen a la Virgen, como cuando curó el cojo de Calanda, que le restauró una pierna que le había sido amputada y enterrada. Por supuesto, llegó al rey dio de conocer. O también cuando durante la guerra civil que cayeron bombas sobre la iglesia y ninguna explotó, ya que por gracia de la Virgen del Pilar se salvó. Bueno, y las 2 bombas están allí expuestas en la basílica. ¿De quién es patrona la Virgen del Pilar? Pues además de Zaragoza y de todo Aragón, también es patrona de la Guardia Civil, del Cuerpo de Correos y Telégrafos, de las Misiones, de la Armada Española, del Colegio Superior de Misiones, como he dicho, y se representa normalmente sobre una columna y también con las famosas medidas del Pilar. Por cierto, el manto de la Virgen del Pilar, los niños normalmente, los fieles van a besar la columna y pasan a los niños, antes de hacer la comunión, los pasan por el manto del Pilar para que los proteja. Son costumbres. Y también lo de la medida del Pilar, llevarse una medida del Pilar que es la Virgen mide unos 36 centímetros y el Pilar se suele dejar ver, suele estar cubierto con un manto, se deja ver los días 2, 12 y 20 de cada mes. Y bueno, la Virgen tiene el niño agarrado con una mano y con la otra se sujeta el manto. Es un tesoro cultural, tanto España como los países de habla hispánica. Aquí le llamamos el Día de la Hispanidad, en Argentina el Día de la Diversidad Cultural Americana, en Chile el Día del Descubrimiento de 2 mundos, en Estados Unidos el Columbus Day, en Uruguay el Día de las Américas. Tiene muchos nombres, pero todos marcan la hermandad, fraternidad y solidaridad entre los pueblos. El significado de las cintas que muchas veces os llama la atención. Te he traído una cinta de la Virgen. Eso no solo es un recuerdo de Zaragoza, es también una protección de la Virgen. Entonces, ocurrió que cuando los enfermos les traían el manto de la Virgen para que sanaran. Y llegó un momento que había tantos enfermos y tantas peticiones del manto de la Virgen y había que enviarlo fuera de Zaragoza y era muy complicado. Entonces sustituyeron el manto de la Virgen por las cintas de papel o de tela con la medida de la Virgen. Y los hay de todos los colores, incluso con banderas. Y eso ocurrió en el siglo XVII, que estaba esa tradición de pasar los enfermos, tener el manto de la Virgen para que sanasen.
y entonces les mandaban una cinta en lugar del manto. Y así fue como la tradición se ha extendido y todo el mundo que va por Zaragoza se lleva su cinta para que proteja a esa persona o a su familia. Está prohibida la comercialización y están en la basílica las cintas. Bien, los zaragozanos pues le hacen muchas fiestas a la Virgen, pero una de las que más me gustan a mí son las jotas. Las jotas se bailan en los pueblos, los bailes típicos de aquí, y mucha gente disfruta cantando y bailando jotas en las fiestas populares. Forman parte de prácticamente la mayoría de las comunidades españolas. Voy a leerles algunos párrafos de la jota, que muchas de ellas hablan de la Virgen, cuando dice: viniendo de cualquier parte al llegar a Zaragoza, viniendo de cualquier parte, en cuanto veo el Pilar, ya sé que estoy con mi madre, ya sé que estoy con mi madre al llegar a Zaragoza. O aquella que dice: el que quiera saber Zaragoza dónde habita, que se suba al Aragón y verá la Pilarica. Y para que vean un poquito cómo suenan, voy a ponerles un poquito. En la corona un letrero, la Virgen del Pilar lleva, en la corona un letrero que dice: madre de todos, maturra de cuerpo entero. Bueno, pues esto es como suena. Y hasta aquí he llegado. Un placer haber estado con ustedes. Un abrazo y hasta pronto.